Dios estableció un decreto condenatorio en Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. Es decir, el alma que dejando la inocencia, dejando la niñez, y adquiere el pleno conocimiento del bien y del mal, al primer pecado cometido, a su alma se le configura la sentencia penal por pecar, que es la muerte del alma. Estamos en el estado de inocencia, que es cuando somos niñitos, ¿verdad? Somos niñitos que no tenemos el pleno conocimiento del bien y del mal que hacemos. Por lo tanto, a los niños todavía no se les configura la muerte en sus almas, porque ellos no tienen el pleno conocimiento del bien y del mal que hacen. Por lo tanto, cuando un niñito muere en estado de inocencia, va directamente al cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, llega el momento en que el niñito deja de ser niñito, deja de ser un niño y adquiere el pleno conocimiento del bien y del mal que hace. Es decir, deja la inocencia y adquiere el pleno conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, el primer pecado cometido dejando la inocencia, dejando la niñez, entra la muerte en el ser de esta persona. Entró la muerte. Y ahí se cumple Ezequiel 18:4, que dice: el alma que pecare, esa morirá. El alma que peque debe morir. Es un decreto condenatorio establecido por Dios. ¿Ok? Ahora, el primer pecado cometido dejando la inocencia, dejando la niñez y adquiriendo el pleno conocimiento del bien y del mal, cometió un pecado, ese pecado lo condenó. La muerte entró en el ser de esta persona. ¿Sale? Ahora, número 1, muerte espiritual. Número 2, muerte física. Y número 3, muerte del alma. La muerte, el proceso de muerte, entró primeramente en muerte espiritual. El espíritu humano de la persona entró en muerte, se murió, ya no hay conexión con Dios. Número 2, la muerte física. Es cuestión de tiempo que el cuerpo de la persona fallezca y el cuerpo vaya al polvo de donde vino. Y número 3, la muerte del alma, como destino final. Entonces, el alma se separa del cuerpo, ocurre una separación y va a un lugar de tormento a pagar por el pecado cometido. Eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, está hablando del pecado en singular, no está diciendo la paga de los pecados, sino del pecado. La paga de un solo pecado cometido dejando la niñez es la muerte del alma. Ahora, la pregunta que esta personita se hace es: ¿qué debo hacer para quitar la condena de muerte contra mi alma? Vamos a ver qué dice la Escritura. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios no toma en cuenta tus pecados para quitar la condena de muerte contra tu alma o para salvarte. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso quiere decir que dejar de pecar es inútil. Y resulta que Dios tampoco toma en cuenta tus obras de justicia para salvarte o para quitar esa condena de muerte contra tu alma. Según la Escritura en Tito 3:5, dice lo siguiente: Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, es decir, que hacer buenas obras es inútil. ¿Ya? Entonces, por un lado, Dios no toma en cuenta tus pecados, dejar de pecar es inútil, y por otro lado, Dios tampoco toma en cuenta tus buenas obras de justicia, es decir, hacer buenas obras es inútil. Entonces, para quitar esa condena de muerte que está en el alma de esta persona, Dios no acepta que dejes de pecar y Dios tampoco acepta tus buenas obras. Y en conjunción con eso, llegamos a Efesios 2, del 8 al 9, que dice: porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no proviene de vosotros, es decir, la gracia. De Dios es el don, la salvación es un don gratuito dado por Dios, es un regalo, gratis. No por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se glorie. Entonces, según 2 Corintios 5:19, para que Dios pueda quitar esa condena de muerte contra tu alma y que tú vayas al cielo, Dios no te pide que dejes de pecar.
Dios no te pide que dejes tu vida pecaminosa. Dejar de pecar es inútil. Eso dice 2 Corintios 5:19, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y por otro lado resulta que Dios tampoco toma en cuenta tus obras de justicia para quitar esa condena de muerte sobre tu alma. Es decir, hacer buenas obras es inútil. Dios no te pide que tengas obras de justicia para salvarte o para quitar esa condena de muerte sobre tu alma. Entonces, en general y en conclusión, Dios no te pide obras de justicia o que dejes de hacer algo o que hagas algo para poder salvarte y quitar esa condena de muerte sobre tu alma. Entonces, en pocas palabras, no sirve de nada meterte a la religión o a los templos católicos o evangélicos, vivir en santidad, dejar de pecar, congregarte, diezmar, ofrendar, ayunar, etc., 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 para que al final de tu vida obtengas la vida eterna y se quite esa condena de muerte contra tu alma. No sirve, es inútil, porque intentarías y procurarías entrar a la vida eterna mediante tus obras y no por la fe, no a través de la gracia mediante la fe. Ahora, en conclusión con la pregunta de ¿qué debo hacer para quitar la condena de muerte contra mi alma y poder entrar al cielo? La respuesta es nada. No debemos hacer ni dejar de hacer absolutamente nada, porque la salvación de nuestra alma no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, no depende de las obras de justicia que hagamos, ni del pecado que dejemos de hacer, sino únicamente por la fe. Pero sí debemos obedecer las únicas dos demandas que el Señor Jesucristo nos dejó en Marcos 1:15, que son arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento en el griego original quiere decir metanoia, que significa cambio de mente, es decir, un cambio radical en los pensamientos, en la forma en la que tú te autopercibes ante Dios. ¿Cómo tú te autopercibes ante Dios? ¿Cómo crees que Dios te ve a ti? ¿Cómo te autopercibes ante Dios? Tienes que entender que pecaste y por haber pecado, tu alma quedó condenada marchando al infierno. Esa es la realidad. No somos buenos. La Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores y todos merecemos el infierno. Ese es el juicio al cual estamos expuestos. Pero cuando el ser humano cambia sus pensamientos de forma radical de cómo se autopercibe ante Dios y se da cuenta que por haber pecado quedó condenado marchando al infierno, y además que está incapacitado de cambiar esa condena sobre su alma. ¿Qué quiere decir incapacitado? Lo que mencioné anteriormente, que no puede pagarle ni ofrecerle a Dios buenas obras de justicia o dejar de pecar para revertir esa condena sobre su alma. Cuando el ser humano se ve incapacitado y realmente tiene la convicción que está condenado marchando al infierno, es ahí donde el ser humano clama por un Salvador, donde el ser humano clama, necesito un Salvador de mi alma, porque ya entendí en mis pensamientos, cambié mis pensamientos, me arrepentí, entendí que soy un pecador y por haber pecado quedé condenado marchando al infierno y que estoy incapaz de cumplir la ley moral de Dios porque ya pequé. Ya no sirve de nada que me meta una religión, tenga obras de justicia, deje de pecar, porque ya quedé condenado. Estoy incapacitado, necesito un Salvador de mi alma. Y ahí es donde va el arrepentíos, pasa al creed, que es la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1, es la certeza y convicción. ¿En qué? ¿En qué tengo que creer? ¿En qué tengo que depositar mi fe? En el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Es el anuncio específico que se encuentra en toda la Escritura en 1 Corintios 15, versículo 3 y 4. Entonces, estas dos demandas tenemos que obedecerlas para poder entrar al reino de los cielos y que la condena del alma sea quitada. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que Cristo murió por nuestros pecados. La condena de nuestras almas, Él la pagó. Al morir por nuestros pecados, Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó en la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. El Señor Jesucristo dijo, yo voy a pagar la muerte de la humanidad y los voy a salvar, les voy a dar vida eterna. Y el Señor Jesucristo puso la vida de su alma, murió por nuestros pecados y así nos salvó. Siendo Él inocente, se hizo culpable por nosotros, el justo por los injustos.
Ahora solamente Dios Padre nos está pidiendo que creamos con fe en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y ya nos salvó. La condena que nosotros tenemos que pagar al morir y entrar a la eternidad, Jesucristo ya la pagó al morir por nuestros pecados. Ahora lo que nos condena no es el pecado en sí, sino la incredulidad, cuando el ser humano no quiere creer que Cristo ya le pagó los pecados.